Buenos días, profesor, pero ya eso sí es demasiado descaro, profesor. ¿Cómo te va a decir que la demencia no de Jorge, sino la demencia de Pablo? Y vamos a decir que es un revolucionario. Bueno, primero que todo, querido estudiante, siéntese, es un fraternal saludo. Y sepan que todo existe desde la antigüedad y en la modernidad actualmente, el fraude, la mentira, la mitomanía, la vemos principalmente en los políticos. Antes de que existiera el Cristo de la fe, existió un hombre que pertenece a una clase social. Surge un movimiento que le llaman movimiento seguidor de un tipo que es cuando se cumple que ya se le puede decir Cristo un título porque es asesinado, crucificado, y nace el famoso Cristo de la fe. Este Cristo de la fe es redondeado, pulido, purificado, santificado por un hombre que no le conoce, que fue el asesino más cruel que ha tenido los perseguidores de esta doctrina. Y esta doctrina se oponía a aquella doctrina que también estaba basada en un antiguo testamento que era el de los judíos, que prácticamente era el de los judíos de aquellas épocas, por el imperio romano, por el imperio babilónico, por el imperio egipcio. Eran los que trabajaban, los que hacían los ladrillos para hacer cosas, etcétera, etcétera, como la clase obrera y campesina, por sí, más o menos así. Y este hombre en su propia nación lo que hace es que empieza a socavar las estructuras, las costumbres, las tradiciones y esas cuestiones. Y tratar de crear una sociedad distinta y decirle que conserven la vida aceptando látigo, aceptando golpes, porque era la economía política feudal y esclavista entremezclada, que siempre han ido de la mano, como existe el esclavismo obrero actualmente, y que hay unos pudientes que era lo que abrazaron los antiguos y que hacen que nazca una raza o un pueblo que le llaman, que eran los judíos, y le llaman judíos, que hacen la base de las estructuras del capitalismo moderno. Que se bifurca y sostiene ese capitalismo a aquellos antiguos colonizadores y antiguos feudalistas y antiguos gente que por medio de un imperio los socavó, los humilló, pero que en aquella sociedad vemos que este hombre pertenece a una clase de artesanos, de gente carpintera que tiene su tallercito de carpintería en su casa, una mesita, un serrucho, un galopín, atrasado de aquellas épocas, pero que de todas maneras sobrevivían con estas cosas. Y se ven precisamente al ser atacados verbalmente en un río Jordán por un moralista ortodoxo católico que mira la moral y que también es un hambriento porque lo único que come es langosta, o sea, no se comió una presita. Usted ahora te llega y dice, deme salita de pollo de 4,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos, deme esa pechuguita. El hombre comía era pura langosta, y lo que habían por ahí puro bejuco de miel, como lo hay aquí en Garapa, aquí en Baranoa, cuando había monte, pues ya toda esa vaina es pura vaina que han comprado los que han venido del Líbano y han venido allá de esas tierras de por allá, y aquí se le abrieron los brazos, pero los propios nacionales siempre son los esclavos, los obreros, los que le hacen el dinero a esta gente que viene inmigrante, porque el mismo Estado siempre benefició a los de Güera y no a los propios nacionales. Por eso surgen esas diferencias, el arte, la cuestión, los que estamos más abajo, los que estamos, de tal manera que ese Pablo obedecía al ejército romano y tenía sus dos nacionalidades, cédula para Roma, vivir bien en Roma, y cédula para vivir y hacer y deshacer acá en Judea. Entonces, ese Pablo lo que se llena de una cantidad de asesinatos y crímenes, que aquí ya entraríamos a analizar una cuestión que se conoce como
la filosofía y la psicología, que forman parte de la humanística. Y como seres humanos nosotros tenemos, y aquí tenemos una sociedad enferma, psicopática, depresiva, que aplaude y llora y grita y gime con un junior o con una selección Colombia cuando gana el estado superlativo emocional, el bipolarismo y el depresionismo cuando pierden. Entonces nos tienen emocionalmente en ese vaivén. Ese Pablo siente la euforia y siente la alegría y el aplauso de Roma cuando asesina a Cristiano, y esa mente de él se va creando una mente psicopática criminal, y que de un momento a otro eso le atormenta y pasa a un paso de empezar a hablar de algo que no le consta ni vio porque no conoció al Señor. 30, 40, 25 años después de la muerte de este tipo empieza a decir que él le dijo que no sé qué, ya está más anciano, más viejo, empieza a tener cuestiones de visión y el tormento psicológico, porque la psicología con la filosofía van de la mano. Se empieza a ver filosofía en los primeros 4 semestres de psicología, luego se pasa a clínica, y esa cuestión de psicología clínica, y a ver clases allá de salud, con las cuestiones ya más profundas, hasta que se llega a la psiquiatría, donde ya se puede medicar. Este hombre estaba para medicar. Este hombre sufría internamente una cantidad de depresiones y de tormentos por asesinar a tanta gente en nombre de un país o un imperio de fuera, y que se conocía como Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso era un asesino que luego, con empezar a divinizar y a pasarse a los bandos, como pasan los políticos, que se pasan de un bando para otro, sí, no tiene nada de raro que mañana más tarde la cabal sea la más aplaudidora del pacto histórico, y para seguir sobreviviendo, o la Vicky de Ávila, seguir sobreviviendo en el decadente, mitomaniático y enfermizo centro democrático. Así era en aquella antigüedad, pero no eran los partidos como ahora, sino que se refugiaban detrás de una secta religiosa. Con muchos cristianos son los que lamen el piso a ciertos partidos aquí. Allá en la antigüedad también muchos estaban con los fariseos, pero la tradición antibélica, que es igual a la tradición antibélica del movimiento obrero internacional de los judíos, esa tradición antibélica de ellos hacía que ellos no podían matar a nadie, tenía que matarlo en Roma y tal. Entonces Roma los acribillaba todo, los jodía todo con aquellas armas de aquella época. Y Pablo no era más que un asesino llamado Saulo, que existe este tormento psicológico, estas tormentas interiores, y llega un momento en que ya el arrepentimiento no vale la pena, sencillamente porque ya quedó una estela de asesinato y crímenes de gente inocente por la espada de este hombre y los cuchillos de este hombre y las piedras de este hombre, como asesinaron a Esteban a piedra, y por las órdenes de él. Entonces, ¿qué pasa? Que sin conocer a un individuo empieza a crear con su filosofía, con su mente enfermiza, que sí, que ha cambiado, que tal, porque se dio cuenta que y resulta que aquel no era más que un revolucionario, que socava las estructuras de su misma cultura y que se opone a las cuestiones tradicionales, como asesinar a la gente en las calles cuando salían un sábado. Imagínate en Barranquilla esa vaina habría que meter una bomba atómica a la gente que sale los sábados y los viernes culturales. Entonces estamos viendo una modernidad y hablando de un libro con las opiniones y las creencias de una antigüedad, cuando la gente se afeitaba con piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre realmente es un enfermizo, y el famoso Mesías no es más que un revolucionario
Como Fidel Castro, sí, alguien así como un socialista, un comunista. Y era odiado por eso, porque estaba metiendo el dedo en la llaga de unos sistemas económicos anteriores y decía que se podía vivir en paz con la pobreza, aguantando golpes, aguantando látigos y esas cuestiones, porque era un hombre que estaba con la tradición antibélica del movimiento obrero internacional. Y así por el estilo, los demás se valían de sus armas y de sus cuestiones para imponer lo que más tarde va con su sacrificio, su trabajo y su análisis del futuro, de que la única manera de sostenerse con poder ante el sistema económico era creando también un poder económico grande. Y el judío viene y enseña a sus hijos las buenas costumbres, la buena costumbre de la economía, y por eso se vuelve un país poderoso, pero las mismas diásporas antiguas le hacen que se bifurquen por el mundo y están más unidos que los mismos que están en la misma casa. Todos los que están en Rusia, China, Japón, África, Argentina, en todos los países del mundo, debido al ahuyamiento de las diásporas desde la antigüedad hasta el presente, le hacen que su cultura y sus tradiciones le mantengan en unión y enseñan a sus hijos de otra manera. Usted puede recibir el millón que quiera, es colombiano, y el penacón coge 20.000 pesos, 50.000, 200.000 pesos enseguida, en 2 días, en una cantina, lo deja, y de eso se nutre el sistema económico capitalista, y eso es lo que aplaude el sistema espiritual del catolicismo universal. Mientras también otros, imitando a los judíos, vienen todo lo que ustedes le tiran con la venta de empanada, con la venta de yuca, con la venta de papa en la misma iglesia, con el 10% para un individuo que sencillamente, igual que el Pablo, está atormentado por los pecados que ha tenido a menudo y que encuentra en un Cristo de la fe que fue inventado el perdón de los pecados, pero resulta que los pecados continúan. Entonces, oiga, profesor, pero ¿usted por qué piensa así? Porque usted es muy diferente, usted es el hijo del sol, maestro, querido, reverenciado profesor Ferreira. Usted como el hijo del sol, entonces, ¿qué opina y qué dice? No, sencillamente que la Santa Madre Naturaleza, que te da toda y en la cual cae el verbo dar, diste Dios, ella te lo da todo, a todos, y también es un Dios, la naturaleza, pero el mismo hombre, con su mitonomía diabólicas y su diablismo, está destruyendo. El político es embustero. El pobre Juan Bautista era un hombre enloquecido, hablando, gritando, moralmente, echándole vaina a Herodes porque se mama a la mujer de su hermano y se quiere comer y se come a su sobrina y es el puta, pero también hace, como al echar aquí en carretera, sí, él hacía ciudades. La tetrarquía herodiana hacía ciudades, Cesarea Marítima, la fortaleza Antonia, estaba en las épocas ya 100 años antes de Cristo, y durante su época era un aliado de esta gente. Por lo tanto, hay unas controversias sociales y unas luchas sociales en esta Judea, en esta Tierra Santa, y de esa manera vemos cómo realmente la mitomanía, el escepticismo, el costumbrismo, el tradicionalismo, todas esas cuestiones y el idealismo cabalgan en esas sociedades y todavía cabalgan en el presente en otra forma. Por lo tanto, sí vemos que el pablismo prácticamente fue sepultando poco a poco al propio cristianismo real, que es el de un hombre de paz que socava las estructuras de una sociedad antigua y dice: no hagan esto, no hagan aquello, aquellos hacían esto y tal, pero era la mentalidad de un Cristo en ese momento. Ya no se puede guiar la sociedad con las estructuras y opiniones de la época de Egipto, de la época del imperio babilónico, de la época del imperio griego y de la época que las realidades y estructuras económicas son distintas. Ya no se vive porque se vendió el pedacito de cobre para hacer escudo y espada de Roma. Ya no se explota únicamente la uva podrida ni el aceite de olivo del Getsemaní y de esas partes.
de los montes esos. Ya ahora hay otras formas y otras economías mundiales que rigen la energética y por lo tanto el Cristo sencillamente es un socialista y es un revolucionario que prefiere preservar la vida y aceptar todo golpe como le dieron, látigo y todo, porque era de paz. Pero hay otros como Barrabás que sí dicen hay que asesinar al imperio y todo romano que vea, todo enemigo, no te pongas con camándula, sino entiérrale un cuchillo y volale la cabeza y así por el estilo. Los fariseos eran hipócritas y cínicos, los otros eran la única diferencia era que el uno creía en la resurrección y el otro no, pero todavía estamos esperando que resucite la abuelita de Juancito, que tiene como 300 años, que se murió de un ataque al corazón, y entonces, ¿usted va a arruinar, profesor? Yo no sé, pero yo sigo existiendo porque soy el hijo del sol, ¿no me están viendo?